en privado, un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Bienvenidos a En Privado. Hoy es una tarde muy especial. Sabemos que muchos de ustedes, por ejemplo, están en sus trabajos, otras personas están en su casa, muchos otros están disfrutando de una actividad de ocio, pero lo más importante es pensar cómo se sienten hoy. Sienten que están contentos, que están felices, o muchos de ustedes tienen la sensación de que tienen que superar situaciones que les son adversas. Hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer para superar situaciones que van más allá de los duelos, que van más allá de las pérdidas, sino situaciones que consideramos son adversas y se salen, digamos, un poco no solamente de la explicación, sino también del manejo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas. Recuerden que estamos unidos le damos una bienvenida a los seguidores del Corrillo de Mao, también por la fanpage de Oye Cali, de Lucía Nader, el perfil y el fanpage de Lucía Nader, y nuestro teléfono en el WhatsApp, donde ustedes pueden hacer plantear todas sus inquietudes. El 322-423-2323. Está conmigo la doctora Luz Elena Villegas. Ella es psicóloga clínica, y es una persona que trabaja con familias, con adolescentes, con niños en este manejo de los conflictos que a veces son tan complicados y que muchos papás también pueden considerar como situaciones adversas. Pero lo más importante es que logremos definir qué es adversidad, porque la mayoría de nosotros, cualquier cosa mala que nos pasa, decimos, uy, qué adversidad. Realmente no, la adversidad son situaciones relativamente complejas. Miren, la muerte no es una adversidad, la muerte es el destino, por ejemplo, que tenemos todos. Sí. Doctora Luz Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Lucía. Bueno, entonces fíjense que uno dice, ay, qué cosa tan adversa. No, si a uno se le muere un ser querido, esa adversidad depende de cómo se murió, porque si es una persona, por ejemplo, que ya cumplió su ciclo de vida, o si es una persona que estaba muy enfermita, uno considera que sí, que ya se cerró ese ciclo, a diferencia, por ejemplo, de si es una muerte violenta, o una muerte por una desaparición, o un accidente que las personas no lo estaban previendo, pues ahí sí consideraríamos que eso es una adversidad. Los eventos inesperados se consideran adversidades verdaderamente, porque aparte de la muerte hay muchísimas otras situaciones que debemos afrontar. Yo pienso que casi que todos los días estrellaron el carro, no tengo la plata para solucionarlo, me van a embargar, muchísimas situaciones que se presentan el día a día. Pero esas no son adversidades. Las volvemos más dramáticas y las volvemos adversidades. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar eso y saber cómo reaccionar ante cada situación inesperada de la vida. Claro, eso es lo más importante. Lo más importante, eso es fundamental, doctor. Es decir, cómo los problemas que tenemos diariamente no son adversidades. Mire, hay que distinguir un problema de una queja. Yo siempre pongo este ejemplo. Una queja es cuando el marido llega tarde, y un problema es cuando el marido salió y no volvió. Entonces fíjense que hay una gran diferencia entre un hecho y otro hecho, ¿no es cierto? Las muertes, por ejemplo, decíamos por accidentes, o las muertes violentas, como decía la doctora Luz Elena, las consideramos adversidades porque son inesperadas, porque nos toman de sorpresa, porque no tenemos los recursos emocionales para manejarlas. Por ejemplo, no es lo mismo cuántas parejas que nos están escuchando ahora, cuántos hombres y cuántas mujeres un día, la persona que han amado toda la vida, la persona con la que sentían que tenían una vida estable, cómoda, feliz, etcétera, un día le dijeron, mira, tenemos que hablar, voy a hacer mis maletas, o quiero que hagas tus maletas y te vayas porque esta relación no va más, porque yo ya no te quiero, estoy enamorado o enamorada de otra persona. Eso es una adversidad para muchas personas, porque no lo estaba esperando. Y hay otra situación que es bastante dramática, y yo pienso que eso sí es una adversidad, es cuando dan un diagnóstico a la persona de su salud, ¿sí? Que es algo grave. Entonces la persona no sabe cómo reaccionar en ese momento, y es una cosa natural. Pero con el tiempo va sacando toda su fuerza interior, que es la resiliencia de cada situación que vivimos.
entonces empiezan a buscarse las fortalezas y las personas se dan cuenta que tienen que hacerlo, ¿sí? Lo importante es que puedan hacerlo y quieran hacerlo y no quedarse llorando toda la vida. Hay mucha gente que ha tenido unos diagnósticos gravísimos y no más el científico que murió el año pasado, Sí, Hopkins. le diagnosticaron la muerte de él 6 años antes de morirse. No sé, no, como 20 años, como cuántos Él años. siguió y siguió. No, y él siguió. era muy jovencito cuando le diagnosticaron y le dijeron era que no iba a durar más de 6 años y señora, resulta que duró eso. un montón. Ujú. Entonces vemos personas que han salido adelante con la adversidad, a pesar de la adversidad. A pesar de la adversidad. Sí, Ujú. fíjense que hablábamos, por ejemplo, del factor sorpresa. El factor sorpresa juega un papel muy importante cuando definimos la adversidad. Las enfermedades, todos estamos sujetos a tener una que otra enfermedad, a veces enfermedades que pues suenan muy dolorosas, como si le dicen un cáncer, pero hay otras enfermedades peores que el cáncer. Entonces, hoy en día hay una cantidad de posibilidades, hay una cantidad de tratamientos, si la gente hace diagnósticos a tiempo, pues seguramente van a salir adelante, bueno, etcétera, etcétera. Pero pregúntense en ustedes, y yo quiero que ustedes se hagan esta pregunta, y es ¿por qué hay personas, por ejemplo, que son capaces de salir de esas grandes pérdidas económicas? Estaba hace poco leyendo sobre gente multimillonaria, personas que tenían miles y miles y miles de millones y de pronto quedaron de la noche a la mañana o casi de la noche a la mañana en una completa quiebra, porque hay personas que son capaces de recuperarse de eso, volver a hacer sus capitales, puede que no igual, pero siempre son capaces de salir, y otras están sumidas neuróticamente en el dolor y entonces consideran que no se pueden recuperar y entonces se vuelven huraños, irritables, tristes, deprimidos, pero definitivamente también sus actitudes y sus conductas alrededor de esas pérdidas dependen de quienes tienen a su alrededor, porque hay personas que las quieren por lo que tienen, por lo que representan, por el manejo que le han dado a sus relaciones interpersonales, sí. Y ante la adversidad muchos están rodeados y otros están completamente solos. Eso también puede suceder. Perdón. Entonces, dependiendo también del ambiente que se está viviendo en el momento de la adversidad, eso influye muchísimo para que la persona pueda salir adelante. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una fuerza interior que puede salir en ese momento, que ni siquiera se da cuenta la persona de que esta fuerza existe. Claro, y de eso vamos a ir hablando a lo largo del programa. Lo más importante es que muchos de nosotros definamos si nuestras características de personalidad nos hacen más víctimas o nos hacen más proactivos o propositivos. Recordemos que eso es fundamental y muy, muy importante, porque hay personas, repetimos, que de un granito de arena hacen todo un desierto y de una gota de agua hacen toda una tormenta, de tal manera que lo que necesitamos es encontrar primero, aprender a definir nuestros problemas, encontrar nosotros como las suficientes herramientas para saber qué es un real problema y qué no lo es, porque es que resulta que nosotros sí, aquí podemos decirles sobre cómo manejar, digamos, y cómo recuperarse de esa adversidad, pero hay personas que no logran hacer conciencia de que todo lo maximizan. Les parece que no, que todo es tan grave que tiene que funcionar de esa manera. Sí, eso también sucede. Sucede que las personas maximizan una situación que no es necesario hacerlo, ¿no? Maximizarla, porque tiene inclusive un manejo diferente a una adversidad, ¿sí? La adversidad, como estábamos diciendo antes, es una situación inesperada, muy dramática y muy grave. Sí. ¿Sí? Aquí tendríamos que hablar del trastorno victimista de la personalidad. ¿Qué es el trastorno victimista de la personalidad? Por lo general es un trastorno que consiste en que personas también con estructuras muy dependientes todo lo viven, como decía la doctora Luz Helena, de manera dramática. Todo es un mundo en su cotidianidad. Todo les cuesta
un enorme trabajo procesarlo. Son personas que siempre están mirando el mundo en grises, pero además tienen un concepto de valor personal muy disminuido. Son personas que por lo general se sienten como poquiticas y chiquiticas frente a determinadas situaciones y sienten que todo problema los excede. Este tipo de personas son personas que necesitan hacer conciencia de que eso les está pasando, porque el problema más complicado en la superación de la adversidad es que usted sea consciente de que esa es su característica. Voy a ponerles el ejemplo. Las personas hipocondríacas, les duele una uña y entonces ya se están imaginando que ese dolor de uña es una cosa gravísima. Son personas que visitan permanentemente al médico, que todo el día se están haciendo exámenes, que están llamando siempre a los familiares, es que mi vida es una tragedia, es que yo no me siento bien, es que a mí todo lo malo me pasa, es que yo siempre me levanto con el pie izquierdo. Ese tipo de discursos son los que necesitamos escucharnos. Necesitamos escuchar, necesitamos saber si nos está pasando o no nos está pasando, porque si no les podemos dar todas las herramientas habidas y por haber y no van a surtir efecto. No, le dicen a uno, si yo he ido a 20 psicólogos, yo he estado hasta donde psiquiatra, me han medicado y no he mejorado absolutamente nada. Eso es común en cierto grupo de personas y por eso digo yo, eso es como regar una matera que no tiene mata. Sí. Doctora Lucía, otra cosa, hablando también de la personalidad y la característica de fortaleza, desde que los niños y niñas empiezan ya a tomar conciencia de que pueden existir adversidades, por ejemplo en el colegio que empiezan con el matoneo, perdón. Entonces ellos aprenden, si tienen la confianza suficiente con su familia, a trabajar esa situación de adversidad, porque cuando una persona está amenazando a otra en su integridad física y psicológica, eso es una adversidad, para la misma familia también. Entonces, unirse y empezar a hablar, a dialogar, y los niños, niñas y jóvenes y las jóvenes van a aprender a adquirir esta fortaleza para enfrentarse a las adversidades de la vida, que son bastantes. Bueno, y saludamos a nuestros videoyentes que se comunican en este momento con nosotros. Ay, espera, que ya ¿qué hago para que esto no me funcione de esta manera? Por favor, ya, me tocó cerrarlo, porque es que resulta que la tecnología me atropella. Y como la tecnología me atropella, entonces estoy tratando de saludar y hundo el botón que no es y entonces empezamos a hablar todos al mismo tiempo. Y como siempre la voz viene retrasada, entonces nosotras ya estamos en silencio y seguimos oyendo nuestra voz. Entonces vamos a partir de ese hecho, vamos a partir del hecho de que somos conscientes de que la interpretación que hacemos de los hechos dolorosos o de las adversidades depende de nuestras características personales. ¿Sí? Hay personas que dicen, y también de estas salgo, y también de estas salgo, de tal manera que eso es lo que necesitamos empezar a trabajar. Bueno, nos mandan muy buenas noches desde un sitio muy lejano, pero lo cierto es que ahora vamos a mirar si algunas estrategias que podemos utilizar para salir de la adversidad. Pero antes de eso nos vamos a ir a unas pequeñas recomendaciones que pueden hacer nuestra vida mucho más saludable. Porque salud es más que un cuerpo sano, los invitamos a escuchar en privado estos consejos. Se dice que la mejor forma de solucionar problemas es desarrollar nuestra capacidad creativa. Y hay personas, por ejemplo, que se admiran de la capacidad creativa que tienen otras personas y creen que ellos no tienen esa capacidad creativa. Y resulta que la creatividad es una capacidad que se puede desarrollar a partir de actividades que nos estimulan
de manera diferente, que nos hacen pensar de manera diferente. Es importante, si usted quiere ser creativo, o quiere que sus hijos sean muy creativos, que investiguen, que descubran, que aprendan. Todos los días propónganse aprender algo nuevo. Al finalizar el día, hágase la siguiente pregunta: ¿yo qué aprendí hoy? ¿Yo qué aprendí hoy? Y eso va despertando, digamos, en su cerebro ideas muy novedosas. Por ejemplo, no solamente estimula la memoria, sino que usted es capaz de hacer unos análisis que nunca creyó hacer porque simplemente se detuvo a pensar qué fue lo que aprendí hoy. Imagínense, por ejemplo, un problema suyo o de otra persona. Al imaginarse ese problema, usted puede empezar a darle soluciones, no importa si son soluciones locas o no soluciones locas. Lo cierto es, ¿qué pasaría si usted se empieza a imaginar si lo hiciera de esta manera o lo hiciera de esta otra manera? Cambie sus hábitos malos por hábitos mucho más saludables. Se dicen que las personas que duermen bien, las personas que tienen una alimentación balanceada, pero que además fuera de eso son personas que hacen ejercicio, tienen muchas más posibilidades de ser creativas. Las personas que tienen pasatiempos, las personas que asisten a un grupo musical, las personas que tocan un instrumento, las personas que leen, las personas que caminan, tienen la opción y la posibilidad de ser más creativas. Mire, les pongo el ejemplo más sencillo. Supóngase usted es un caminante, usted va y se mete a un parque o a una zona verde. El solo hecho de empezar a mirar a sus alrededores, empezar a mirar los tonos de verde, los pájaros que cantan, miles de cosas, eso hace que usted empiece a desarrollar mucha creatividad y aprenda a evaluar, por ejemplo, su papel de esposo, de esposa, de mamá, de amiga, de compañera, y diga, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, enriquecer más mi vida? Créanme que cuando le hacemos preguntas a nuestro cerebro, él tiene magníficas respuestas y en la mayoría de las ocasiones muy creativas que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Bueno, y aquí les mandamos un saludito muy especial a Luchi Pérez, a Martín Pacheco, que están en este momento conectados con nosotros. Lo importante en este tipo de situaciones comunes que consideramos adversas, como decía la doctora Luz Helena Villegas, es que la mayoría de nosotros tiene algo que llamamos una fuerza interna. Digo la mayoría de nosotros por no decir todos. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué lo desarrollamos unos y otros no? ¿Sí? Esa es como la gran pregunta. Sí, yo quería comentar lo siguiente. Nosotros también nos guiamos por patrones educativos y nos guiamos por el ejemplo que hemos vivido en las familias. Entonces, hay familias en las cuales han habido más adversidades que en otras y el manejo se ha hecho de una manera con bastante fortaleza. Entonces, los hijos ven todas esas situaciones y después se dicen, si hemos sido capaces de salir adelante enfrente a esta adversidad, ¿cómo no va a ser posible que yo no lo haga? Entonces, ese ejemplo y esa situación yo digo, es de vida y de amor, porque hay muchas familias que han sufrido muchísimo, de verdad, adversidades y han salido adelante. Y los hijos se comportan de esa misma manera. Bueno, ojalá que lo hagan siempre. Mire, fíjese, por ejemplo, voy a poner hechos dolorosos que hemos vivido en este país. Nosotros somos un país que hemos estado sometido a unos hechos de violencia por diferentes actores armados. Sí. ¿Cuántas familias, por ejemplo, no han perdido su casa, no han perdido un familiar, les ha tocado salir desplazados de sus tierras y irse a otras ciudades en unas condiciones enormemente desventajosas? ¿Y cuántas personas han sido capaces de superar esas situaciones de adversidad? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no tuvieron que salir de nuestro país e irse a otro país simplemente porque se sentían amenazados, en peligro su vida, y de vivir muy cómodamente en nuestro medio les tocó que ir a hacer oficios
pues que ningún trabajo es deshonra, pero oficios a los que no estaban acostumbrados. Entonces uno llegó a ver grandes ejecutivos o grandes señoras elegantísimas, distinguidísimas, como dicen en Bogotá, y con suficiente dinero tener que irse a otros países a asistir en casas, a cuidar a ancianos o niños, o ellos a lavar piscinas, etcétera. Cosas para las que no estaban acostumbrados y sin embargo lo hicieron y poco a poco fueron, digamos, ganando en estatus, en trabajo, etcétera, etcétera, porque el trabajo hace que la gente progrese. Entonces, ¿por qué unos lo pueden hacer y otros no? También conocemos personas que les han pasado cosas muy dolorosas, han tenido pérdidas económicas, se les han muerto sus hijos, en fin, han tenido enfermedades, circunstancias muy complejas y se neurotizan terriblemente. Y entonces creen que el mundo es su enemigo y creen que todas las personas a su alrededor les están haciendo daño y entonces les molesta que a otras personas les vaya bien, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso es verdad, lo que estaba diciendo. Estaba acordándome de un ejemplo de una señora que cada vez que los nietos hacían algo que molestaba de pronto a los hijos o molestaba, no, si no se quebró ese plato, se hizo tal cosa, la señora, la abuela, respondía: tranquilos, para todo esto hay solución, busquemos la solución. Sí, Entonces, claro. esas cosas van quedando en la mente de las personas y esos recuerdos. Entonces, tú puedes solucionar un problema. Si no es grave, bueno, no es una adversidad, pero también lo puedes solucionar, y con la solución de los problemas pequeños se va aprendiendo la solución de los otros problemas. Mire, yo conocí una familia realmente en condiciones muy precarias, económicas, y lo mismo, pues se rompían los platos, etcétera, y no había suficiente dinero para estarlos reemplazando, pues porque eran como muchos niños, y decidió la persona también con un poquito de dinero ir y comprar unos platos de aluminio para no estarse mortificando porque se rompían los platos. Dijo: cuando haya el dinero suficiente, pues compraré otra vez una vajilla de loza, porque ahora pues no se puede. Entonces hay gente que tiene recursos, hay personas que dicen yo no voy a dejar a mis hijos acostarse sin comer, y entonces, bueno, pilan maíz, mueles maíz, les hacen unas arepas, sí, una huepa, hacen lo humano y lo divino, sí, para que esas cosas puedan salir mejor de lo que están viviendo. Es muy doloroso y uno lo ve en países tan pobres como el nuestro. ¿Qué tal unos niñitos llorando pues de hambre y una mamá y un papá sin tener que darles de comer? Estas son situaciones muy complicadas y muy difíciles, pero digamos que en otras situaciones que podrían no ser tan extremos, ahí sí podríamos empezar a estimular esta fuerza interna, doctora Luz Helena, esta fuerza interna para que las personas aprendan a superar sus dificultades. Así es. Estaba también acordándome de la comparación que se hace con la flor de loto, que es una flor tan linda, que se ve por fuera tan hermosa y crece en un sitio adverso, ¿sí? En una situación de fango, sí, una cosa que no es tan bonita. En aguas estancadas, y sí, sin señora. embargo, ustedes ven, esa flor sigue y perdura y es una belleza. Y muchas personas hacen como la flor de loto, tienen detrás toda su situación adversa y sin embargo ustedes las ven sonrientes, positivas, siempre para adelante. Eso es un ejemplo muy bonito. Así es. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de esto que nosotros llamamos resiliencia, pero que también podríamos decir como los recursos internos que pueden tener las personas. Resulta que eso lo podemos aprender. La doctora Luz Helena habla de los modelos familiares. Si uno tiene modelos familiares dramáticos, la probabilidad de que usted sea dramático o dramática y que todo lo vea en grises es muy alta. La probabilidad de que usted solucione problemas fácilmente se da por aprendizaje. Si usted tiene de esas personas que nunca se varan, como se dice en el argot popular, como ejemplo, como modelo, esas personas que nunca se varan son las que le dicen a usted siempre habrá una solución, siempre habrá una posibilidad de salir adelante. Y lo primero es como reestructurar como todos nuestros recursos psicológicos. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? Porque resulta que sobreponerse a la adversidad así como en blanco y negro, así como en una hojita blanca no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces las personas dicen, bueno, ¿esto qué me está enseñando?
¿yo por qué estoy aprendiendo? Mire, hay una cosa muy linda que uno aprende en estos procesos terapéuticos y es que uno nunca aprende de la gente que es maravillosa al lado de uno. Uno aprende de aquellas personas que nos ponen los obstáculos, de aquellas personas con las que entramos en conflicto. Uno dice, ¿por qué me tengo que aguantar esta persona tan nociva, tan tóxica, tan problemática, tan no sé qué? Porque es que la vida nos la pone para que aprendamos a manejar esas situaciones, ¿sí? Sí, sí, así es, así es. Y estas personas nos están enseñando constantemente cómo reaccionar ante determinadas situaciones, ¿sí? Porque lo que dice la doctora Lucía, es una persona pues que es, no digamos maravilloso, sí, pero una persona que ya ha tenido una experiencia muy, muy valiosa, pero que da todo por sentado y, ¿no? En cambio nosotros, cuando vemos personas que tienen algún tipo de conflicto, que tienen algún tipo de dificultad, esas son las personas que nos enseñan, ¿sí? Y además de aprender, nosotros también les podemos enseñar mucho. Claro, porque todos Sí. somos alumnos y maestros Sí. en la vida, ¿no? Así como hablamos siempre que en lo íntimo, ellos y ellas son maestros y alumnos en ese mundo tan especial y particular de esas dos individualidades que se unen muy íntimamente, también sucede en la vida diaria y en la vida cotidiana. Recordemos que nadie nace con todas las herramientas para superar la adversidad, es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y esta es otra pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes están educando a sus hijos para que ellos manejen sus pequeñas, medianas o grandes frustraciones? ¿O ustedes son de los que le solucionan todos los problemas al muchachito o a la muchachita, no? Sí, cosa que pues de verdad es bastante complicada, digámoslo así, porque nosotros tenemos que ayudarles a hijos y a nietos a que aprendan a superar las dificultades y a que tengan creatividad para hacerlo, porque si no, si todos se los damos pues en las manos, no, se cayó eso, entonces no, venga, yo se lo recojo. Ustedes saben que de las Entonces, primeras frases que aprenden sí. los niños es decir, yo no puedo, o decir, Sí. ayuda, ayuda, Sí. no puedo. Ay, Entonces no, sí. tú siempre podrás. Sí. Ahora te cuesta un poco de trabajo, yo te ayudo a que lo consigas, pero lo vas a intentar una y otra vez hasta que tú lo consigas, porque sabemos, pues sí, un bebé, un niño chiquito no tiene las fuerzas suficientes para lograrlo, pero hay que insistirles en que siempre se puede. Mamá, es que no entiendo esto, yo no puedo hacer estos problemas. Sí, vas a aprender a poder hacerlos. Entonces la mamá o el papá, para salir del problema, llega por comodidad y le resuelve la tarea, y al otro día la profesora revisa la tarea, si el muchachito sacó 5 o sacó 10, muy bien, pero cuando llega un examen y él tiene que enfrentarse solo al examen, Sí. pues perdió el examen. Tienen ni idea. Ni idea dónde están parados. Entonces, volvemos otra vez. Vamos a hacer cosas muy prácticas. Entonces, vamos a hacerles ahora sí unas recomendaciones. Miren, lo primero es que hagamos una lista de cuáles son nuestras habilidades, miremos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras limitaciones, ¿sí? Sí, ¿quién soy yo? Sí, ¿quién soy yo? A veces vuelvo y les digo, siempre cuando hablamos de limitaciones le estamos echando la culpa a la otra persona. Sí, decimos, no, es que a mí me va mal, porque es que usted, y porque no sé qué, y porque mi papá, y porque mi mamá. No, piensen cuáles son sus fortalezas, sus posibilidades, sus opciones y cuáles son sus fragilidades. Sí, Yo pienso, hay que aprenderlo, ¿no? hay que aprender, sobre todo, a aceptar las limitaciones. Ajá. Porque eso es lo más difícil. Poco a poco se puede hacer, pero se tiene que hacer. Sí, y además porque cuando uno siente que no es hábil, miren, hay personas, por ejemplo, que son básicamente torpes, entonces se les rompió algo, pues esas personas puede que no puedan reparar eso que se les rompió a la perfección, como aquellas personas que tienen muchas habilidades para hacerlo. O hay personas que se les descosió un pantalón y sienten que el mundo se les vino encima, pues porque no tienen la habilidad de coger una aguja, un hilo o ponerlo en... Pero hay personas que son lo suficientemente hábiles para decir, yo no lo puedo hacer, pero ya sé dónde lo hacen, e inmediatamente van y solucionan Sí, el problema. O aprende con paciencia, porque eso es una de las cosas que en la vida a mí me ha costado más trabajo, es manejar la situación de las manos para coser y para otro tipo de actividades, pero he tenido que aprender a hacerlo yo misma, así sea torpemente, pero lo hago.
lo hago. Eso Sí, entonces por eso digo, Sí. hay personas, les repito, que en un medio como el nuestro es fácil encontrar la solución afuera, pero hay otras personas, por ejemplo, que se van de este medio a otro medio y Sí. tienen que aprender a coger un dobladillo, a hacer un remiendo, a ser autosuficientes porque no cuentan en esas otras partes los recursos suficientes para hacerlos. Entonces, cuando sentimos que no somos hábiles en algo, la palabra para superar esas no habilidades es, como dice la doctora Luz Helena, trabajo y constancia, Sí. ¿sí? Y entonces lo otro es, como decíamos ahora en nuestra nota de consejos saludables, ser creativos. No se queden parados, intenten muchas opciones, muchas posibilidades, ¿no? Unas les saldrán, otras no, ¿sí? Y que yo creo que las fortalezas que todos tenemos, ¿sí? Porque hay personas que también piensan mucho en sus debilidades y no en sus fortalezas. Entonces, cuando menos se piensa, la persona descubre que es capaz de hacer tantas cosas maravillosas. Y de ahí puede empezar a trabajarse a sí mismo y ayudarle también a otras personas, ¿sí? Por ejemplo, las personas que les gusta trabajar con el deporte. Entonces vamos a crear un grupo de personas que podemos trabajar en lo mismo, inclusive ayudarle a otro tipo de personas. Eso se llama ser altruista, pero esas cosas ayudan en los momentos de adversidad, ¿sí? Mire, las personas, por ejemplo, creativas en los momentos de adversidad son personas que transforman. Hay un lindo ejemplo de lo que hacen los japoneses. Ustedes saben que tanto en Japón como en China se producen porcelanas muy finas. Y a veces hay piezas invaluables, piezas muy costosas que por alguna razón se rompieron. Y entonces nosotros utilizamos, digamos, esa frase catastrófica que dice que el amor y el afecto, cuando hemos tenido, digamos, una contrariedad o una desilusión, es como cuando una porcelana se rompe, que ya, pues sí, se puede pegar, pero que le van a quedar los rastros de esos remiendos, ¿no? Ellos no, ellos lo que hacen es que la pegan y hacen unos pegamentos con metales, ya sea plata, ya sea oro, pues una aleación de oro y cobre, y lo que quedan son verdaderas obras de arte, verdaderas obras de arte. Qué bonito. Es muy, muy bonito. Entonces, ese jarrón que creímos que ya no iba a ser tan hermoso como era antes, ahora puede ser mucho más hermoso. Y entonces, cuando tenemos la muerte de un ser querido, esa muerte de un ser querido hace que a veces nos desconectemos de los que están vivos y tenemos que aprender a decirles a los que se fueron que los recordaremos todos los días, que los queremos, que los amamos y que siempre estarán vivos en nuestro afecto, pero tenemos que dedicarnos a los vivos, porque tenemos que gozar a aquellas personas que todavía están al lado nuestro y que nos dan cosas maravillosas y nosotros recibimos de ellas cosas maravillosas. Tal manera que ahí poco a poco vamos a ir construyendo ciertas estrategias para que ustedes vayan tomando nota y digan, oiga, sí, yo le doy demasiada importancia a esto, me preocupo demasiado por esto otro, estoy acabando mi vida por cosas que no valen la pena. Hay una cosa, las adversidades pueden venir a una persona individual o pueden venir a una familia completa o a una sociedad de personas. Exactamente. Si hay por lo menos una persona que tenga esa fuerza para plantear soluciones, para plantear un manejo de la situación, vea, eso es lo más importante e interesante que puede suceder, porque todas las personas van hacia esa energía positiva que está dando la persona con la fuerza y empiezan a organizar y salen adelante todas. Sí, mire, eso que dice la doctora Luz Helena es cierto. Si nosotros miramos a nuestro alrededor y consultamos las redes sociales o vemos, escuchamos los medios de comunicación o vemos los periódicos, tenemos un entorno absolutamente tóxico, absolutamente tóxico. Usted nunca oirá a una persona que no está de acuerdo con algo haciendo una propuesta, digamos, positiva frente a una situación. No, lo que hacen es simplemente actitudes destructivas, con la idea de si a ti te va mal, a mí me va bien. Ojo con eso. Entonces uno ve, y lo ve uno sobre todo, digamos, a través de los medios de comunicación, es como yo
podemos juzgar un acto, podemos hacer una crítica constructiva, pero siempre tiene que ir acompañada de una propuesta, porque es la única manera de salir de la adversidad. Pero no, tenemos mundos oscuros a través de los cuales tejemos, y esto es aplicado a los grupos sociales, pero también a los personales o individuales, y es: siempre quiero que esto le salga mal a otra persona para que yo tenga la razón, para que a mí me vaya bien, y eso realmente es ruin. Es vil, eso no nos permite ser mejores humanos, no nos permite ser mejor grupo social, no nos permite tener un mejor país. Qué delicia que podamos tener un país desarrollado, un país en paz, un país en donde todos empujemos la carreta para el mismo lado, así sea con diferencias, así sea con oposiciones, pero oposiciones creativas. Sí, la transmisión hablada y escrita influye muchísimo sobre el común de las personas. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Inclusive si vemos que hay un grupo de personas que tienen cierta negatividad, nosotros mismos podemos cambiar esa situación diciendo y opinando. Las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser más positivas y no permitir que lleguen a tantas personas estos hechos tan negativos, porque entonces así las personas que están deprimidas se van a deprimir más. Mucho más, las claro. personas que no tienen la fuerza para salir de alguna adversidad van a decir: pero es que todo el día oigo esto, pero es que aquí está la situación terrible. Entonces nosotros no podemos ser transmisores de situaciones negativas, absolutamente. Tal vez ustedes han escuchado que las personas, por ejemplo, que superan la adversidad tienen confianza en sí mismas. Sí. Pero uno tiene que preguntarse por qué tienen confianza en sí mismas, ¿no? ¿De dónde nace esa confianza? Pues quiero contarles que por lo general esas personas tienen metas y objetivos. Metas y objetivos. ¿Qué es una meta? Meta es un propósito que queremos alcanzar, un deseo que queremos alcanzar, un sueño que queremos alcanzar, pero no solamente es soñar, no solamente es imaginárnoslo, es empezar a planearlo, es empezar a desarrollar pequeñas actividades que nos permitan lograr los objetivos. Voy a ponerles el ejemplo de Katherine Ibargüen. Katherine Ibargüen fue una niña que tenía su talento. El entrenador la vio y le dijo: mira, tú tienes ese talento, no sé cuántas, tienes que ir de pata al lado, no, que yo no me voy, que no sé qué, después se fue, después se regresó, bueno, lo que sea. Pero ella sabía quién era ella, y ella sabía, pero empezó a imaginarse todo lo que podía lograr, y con apoyo de personas a su alrededor empezó a desarrollar una serie de actividades con mucha disciplina, con mucho orden, superando a veces cosas muy dolorosas, estar lejos de los que amaba, lejos de su familia, en fin, sometiéndose, digamos, a grandes entrenamientos, pero tenía claro a dónde quería llegar. Así se desarrolla la confianza en sí mismo, cuando tenemos claro a dónde queremos llegar. Las personas exitosas tienen siempre una meta y un objetivo, y así sea que hagan cosas que no se vean, ¿sí? Tanto como las de las personas que reciben tantos premios. De todas maneras, esas personas exitosas son las personas que salen adelante. Sí, definitivamente es fundamental que las personas tengan constancia y perseverancia, y así se crea la confianza en sí mismo. Mire, el mundo consciente es el mundo que nosotros vivimos y que es el mundo que nos permite hacer modificaciones. Por ejemplo, si las personas dicen: yo estoy pasando por esta dificultad, pero sin embargo quiero, ¿qué es lo que estoy aprendiendo con esto que estoy viviendo? Yo le aseguro que ese tipo de cosas son fuentes profundas de aprendizaje, pero si uno pasa por la vida y la vida no lo toca, ni uno toca la vida, ni uno transforma, la probabilidad de recuperarse de la adversidad realmente es muy, pero muy bajita, muy, pero muy bajita. Y como decía la doctora Lucía, si la persona está rodeada de otras personas que le dan también ese ánimo y esa fuerza, maravilloso. Sin embargo, hay veces que no sucede así, entonces si hay la posibilidad de buscar una ayuda profesional,
en ese momento es importantísimo para poder superar todas las situaciones difíciles que una persona atraviesa. Sí, señora, así es. Y lo otro que me parece que es muy importante es empezar a desarrollar como ciertas prácticas. Por ejemplo, hay una técnica muy linda, incluso vamos a hacer un seminario muy lindo que se llama el mindfulness o la conciencia plena. Cuando las personas tienen la posibilidad, por ejemplo, de concentrarse, de analizar, de mirar todas las opciones, de estar consigo mismo, en ese momento también casi que mágicamente nuestro cerebro como que se va despertando, vemos otras opciones y hay una cosa que es mágica, yo no sé si les ha pasado, a veces uno está metido como entre un túnel oscuro y cree que no hay salida y de pronto alguien nos toca la puerta y nos ofrece algo que nos ayuda a salir como de ese hueco tan complicado. Así es. Yo tengo una amiga que me dijo una vez, me dijo, mira, cuando tú sientas que estás bastante agobiada con cualquier tipo de situación, di estas palabras: con mi poder femenino yo sano mi vida. Me pareció tan interesante esto y hay mucha gente que lo practica, ¿no? Ajá. Es empoderarse cada uno de nosotros, pues sea hombre, entonces lo dirán con mi poder masculino, pero me parece que eso va sacando todo lo que cada uno de nosotros tenemos adentro. Alguien en estos días me dijo, es que uno no puede estar viviendo de las cosas que pasaron. El pasado es importante si sigue funcionando en nuestro presente, pero concentrarnos en nuestro presente nos va a ayudar a superar las adversidades. Mire, lo que pasó ya pasó y lo que está por venir, cuando llega, se vuelve presente. La primera pregunta, hagámonos una pregunta. ¿Yo realmente vivo mi aquí y mi ahora? ¿Este minuto en el que estoy, lo estoy viviendo a plenitud? ¿O lo estoy viviendo pensando en qué va a pasar en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora? Entonces, nosotros necesitamos vivir a plenitud nuestro aquí y nuestro ahora. Lo que necesitamos tener, sentir, expresar, tiene un aquí y una ahora. El pasado ya pasó y el futuro nunca llega. Por eso el presente es tan importante. Sí, por ejemplo, las situaciones que estaba mencionando de lo que se vivió en el país hace algunos años, ese miedo que se vivía, y eso era de verdad una adversidad muy fuerte, de personas que estuvieron amenazadas, de personas que perdieron familiares, de personas que perdieron sus bienes. Eso fue una adversidad muy inesperada, ¿sí? Sin embargo, lo que estaba diciendo la doctora Lucía es verdad. Muchas personas cogieron el camino para poder volver otra vez a levantarse. Otras no. Claro, porque es una actitud como optimista. Fíjese, Sí. por ejemplo, que las personas optimistas, las personas ensayan por un lado, por otro, y a veces no se les da, pero es como si la vida nos estuviera poniendo a pruebas. Pero además son personas que se rodean de personas positivas. Estas personas que todo el día están criticándoles, que les están diciendo, pero estás muy mal, como estás de triste, como estás de agobiada, como estás no sé qué, esas personas hay que alejarlas de nuestra vida. Nosotros necesitamos personas que pertenezcan a la tribu de los sí se puede y está fácil, porque definitivamente puede que la vida no sea simple, pero tampoco es tan difícil y tan complicada, si no la humanidad habría desaparecido de la faz de la tierra. Entonces yo creo que una de las cosas es que no intentemos controlar todas las situaciones. Podemos no tener control sobre todas las situaciones, pero tenemos que tener claro que tenemos control, no solamente sobre nuestra vida, sino también podemos controlar el tipo de relaciones que vamos a establecer. Sí, sin pensar mucho en el pasado, estaba yo ahora imaginándome los primeros habitantes del planeta. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de adversidades por las que tuvieron que pasar? Pues, sin embargo, aquí estamos. Claro, fíjense que en la evolución, como eran como eran nómadas, eran cazadores, no cultivaban la tierra, estaban enfrentados a miles de peligros. Por eso la mayoría de los hombres, en el cerebro de los hombres a veces no se pueden dedicar sino a una sola tarea.
A los hombres les cuesta mucho trabajo pensar en 2 cosas a la vez, pero eso tiene mucho que ver en su proceso, digamos, de desarrollo filogenético, porque ellos tenían que estar concentrados en la tarea, porque si no, de eso dependía su vida. De tal manera que lo más importante, el mensaje que les queremos dejar es que afronten la adversidad con humor, no se queden detenidos, dejen el muro de las lamentaciones y miren la vida con optimismo. Rodéense, les repetimos, de personas optimistas, busquen la ayuda de los demás, el apoyo de los demás, no les dé pena. Es decir, no podemos volvernos abusadores de los demás, pero sí podemos buscar ese apoyo, porque para eso están los amigos, para eso está la gente que nos quiere. Bueno, este es un lindo tema, doctora Luz Helena, y yo creo que lo más importante es haber dejado un mensaje de que las situaciones adversas, las situaciones complicadas nos pasan en la vida por algo. Sí, eso, y lo más importante es aceptar que la situación existe para poder afrontarla. Eso es lo más importante. Bueno, a todos ustedes les deseamos un resto de tarde muy feliz, le mandamos un abrazo muy especial y recuerden, mañana viernes tenemos un viernes cultural de 2 a 3 de la tarde. El día de las velitas. Mañana es el día de las velitas, entonces tenemos una emisión muy especial, mañana muy divertida, etcétera, etcétera. Bueno, y les recomendamos el no uso de la pólvora, les recomendamos no compren pólvora de manera clandestina, piensen en ustedes y en los niños. El departamento del Valle del Cauca tiene en este momento el doloroso INRI de que llevamos 12 quemados y es el único departamento en toda Colombia con personas quemadas, de tal manera que eso no puede estar sucediendo. Necesitamos que las autoridades como que se pongan las pilas y sancionemos a las personas que están distribuyendo pólvora. La pólvora solamente en manos de los profesionales. Bueno, como les decía, les mandamos un abrazo muy especial y una feliz tarde. Feliz tarde.